Quisiera en primer lugar agradecer la invitación de la Mesa del Sector Público y enviarles un cariñoso saludo a las y los dirigentes que van a participar de este webinar sobre cómo se van a implementar las 40 horas. Como gobierno tenemos el compromiso de avanzar junto a ustedes en la implementación de las 40 horas también en el sector público y conocer el proceso de diálogo social que hemos llevado adelante para atender las distintas realidades productivas como la salmonicultura, el transporte, la minería, es un aprendizaje que sin duda va a contribuir a enriquecer el proyecto de ley que de conjunto vamos a presentar al Parlamento Nacional. No nos cabe duda que tanto las y los funcionarios públicos como el gobierno tenemos la mejor voluntad de que esta sea una buena ley. Y para eso nuestro diálogo bipartito es fundamental. Un abrazo y que tengan una muy buena jornada. ¿Cuál es el acuerdo que tenemos con el gobierno suscrito en el protocolo del año pasado entre la Mesa del Sector Público y los ministros de Hacienda y la ministra de Trabajo? El acuerdo es que el gobierno se ha comprometido a implementar la reducción de jornada de 40 horas al mismo ritmo de la del Código del Trabajo, es decir, que, como comentaba Andrés, esta gradualidad que a partir del año 2024 llega a 44 y ahí empareja con la jornada que la mayor que los estatutos contemplan, y 2 años después reduce a 42 y a 40, y para hacerlo evidentemente sin disminución de salarios. El proceso que vamos a seguir, lo comentaba Jorge hace unos minutos atrás, es que tal como lo estamos haciendo en materia de incentivo al retiro, vamos a instalar mesas sectoriales, mesas que aborden las temáticas específicas de cada uno de los sectores que integran la mesa del sector público. Hay mucha consulta entre los participantes respecto de lo que ocurre en salud, tanto respecto de quienes hacen turno y de quienes no hacen turno, y evidentemente las respuestas respecto de los mecanismos de implementación vamos a tener que ir dándolas con propuestas desde las organizaciones sindicales y en diálogo con los ministerios sectoriales y con el núcleo central de cumplimiento de los acuerdos de la Mesa del Sector Público, que son el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda, buscando efectivamente alternativas que den cuenta de las realidades de cada uno de los sectores con sus propias dinámicas, pero también dando cuenta de que en el sector público, a propósito de que estamos en un ámbito en que rige el derecho público y por tanto las normas son las que finalmente regulan todos los aspectos de nuestras componentes salariales y nuestra vida laboral, no es solo la modificación de la jornada en los estatutos lo que está en la agenda, porque la jornada está vinculada en distintos casos a componentes remuneratorios que van a tener que ser ajustados para que no se produzca reducción de salarios, a otros derechos. Alguien mencionaba los días administrativos como un ejemplo, que si bien no tiene una vinculación explícita en la mayor parte de los estatutos, tiene alguna vinculación. Los incentivos al retiro, donde, por ejemplo, hay temas de jornada que también están involucrados a propósito del cumplimiento de requisitos, y por tanto hay un mapeo y una evaluación que hacer de no solo de las normas de jornada. O sea, mi punto es que, tal como decía, explicaba Andrés respecto de lo que ocurrió en la tramitación de la ley de 40 horas para el Código del Trabajo, estamos ante la necesidad de una reforma en materia de jornada con los componentes que además tengamos que modificar en otros sistemas y todas las particularidades que implican el que tengamos servicios que se rigen por distintas normas, en el sector centralizado, descentralizado, autónomo, que también se ha mencionado. Las siguientes dos láminas son, entre comillas, los titulares de todo el contenido de la ley. Evidentemente, cada uno de estos aspectos, pero lo que quiero relevarle en esta discusión es que el proyecto originalmente era un proyecto de reducción de la jornada laboral, pero terminó siendo una reforma a la jornada laboral. ¿Por qué? Porque implicó tomar los aspectos de reducción de la jornada de 45 a 40 horas, pero además incorporar otras formas de reducción de jornada. Esta idea que yo les decía, que en el fondo en algunos casos la jornada no se reduce reduciendo la jornada diaria, sino que se reduce a través de mecanismos de compensación en días de descanso anual. Casa particular, trabajo de casa particular también tiene unas particularidades muy específicas, digamos. Entonces, se reduce la jornada de 45 a 40 horas como primer gran elemento, se reducen varias jornadas y además hay otros elementos de la reducción de jornada que son, entre comillas, que no implican reducir jornada, como por ejemplo, como está ahí la lámina, se reducen los márgenes de aplicación
de el artículo 22 y su segundo, que deja a una cantidad importante de trabajadores, entre comillas, sin el derecho a tener jornada laboral. Eso también lo voy a explicar más adelante. Como les digo, no voy a entrar en cada uno de los detalles, pero quiero que vean que este es un proyecto que se torna muy complejo y que tiene muchas disposiciones, ¿ya? La gradualidad. El proyecto tiene una serie de disposiciones. Las que tenemos en la cabeza, más, entre comillas, vivamente, son las que tienen que ver con cómo se reduce la jornada. Yo les expliqué recién este mecanismo donde partimos con una jornada que hoy día está en 45 horas, que baja a 44 el 2024, a 42 el 2026 y a 40 horas el 2028, con lo que se completan los 5 años de gradualidad. Pero todas las otras disposiciones del proyecto también tienen una regla de vigencia y gradualidad que es específica. En particular, si ustedes pueden ver ahí, la mayor parte de las disposiciones que tiene el proyecto entran a regir a contar del próximo año. El próximo año, digámoslo así, el 26 de abril de 2024, para nosotros como ministerio es un periodo muy complejo y un hito muy, muy relevante, porque entran a regir prácticamente todas las disposiciones que tienen que ver con jornada laboral. Las medidas pro pyme que tenemos, el programa de fiscalización de la Dirección del Trabajo destinado a las pymes, los mecanismos de banda horaria y entre comillas, de hora extra a través de permiso compensatorio, la reducción de jornada laboral, el primer eslabón, que es la reducción de 1 hora, digamos, y además la restricción del artículo 22 también entra en vigencia a contar del próximo año. No, yo solamente agregar un par de temas que tienen que ver justamente con el proyecto de ley para 40 horas en el sector público. Y aquí como varias cosas como que planteó Andrés, digamos, nos sirven como experiencia para poder trabajar este proyecto. Ahora, hay aquí la 40 horas en el sector público, tenemos que mirar, es una reforma que es compleja, y es compleja porque tenemos varias, digamos, áreas en el Estado que tenemos que ver con cierta particularidad y en trabajos, digamos, en mesas que vayan analizando cada uno de los temas. Por ejemplo, el tema de la salud. El tema de la salud es un tema complejo que hay que mirarlo bien y trabajarlo, digamos, con los distintos estamentos. El tema de educación, gendarmería, la DGAC. Entonces ahí hay distintos, los municipios, las universidades estatales. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hemos estado planteando y lo hemos estado conversando también con la mesa del sector público y con los distintos actores que van a estar en este trabajo, tanto el Ministerio de Hacienda, la DIPRES y el Servicio Civil, es poder trabajar en mesas que vayan, vean, digamos, las particularidades, salud, educación y los otros temas que sean más complejos, pero siempre con participación de las organizaciones sindicales del sector público que están en la mesa del sector público. Siempre va a ser un trabajo en conjunto, no va a ser acá un trabajo que van a hacer desde el Ejecutivo y después ustedes van a decir sí o no. La idea es replicar la experiencia de 40 horas el sector privado, obviamente con las particularidades que tiene el sector público, pero trabajado con los dirigentes sindicales de los distintos servicios, salud, educación, municipales, de la ANEF, de Gendarmería, de GAC. Con todos ellos hay que trabajar en este tema. Y como acá en el chat se ve, acá hay bastantes inquietudes que justamente van a ser parte de la discusión que tengamos estas mesas bipartitas entre los servicios públicos propiamente tal, nosotros que vamos a estar en esta discusión, y la mesa del sector público con sus particularidades. Y obviamente que tiene temas acá, por ejemplo, temas jurídicos, hay que revisar todos los cuerpos normativos, ver qué se tiene que modificar, qué se tiene que adaptar. Hay que ver temas que regulan temas de asignaciones remuneracionales, horas de trabajo, cumplimiento de jornada. Ese trabajo normativo hay que ir viendo, hay que ir revisando todo lo que tiene que ver con presupuestario, porque esto tiene un impacto fiscal. Y ese impacto fiscal también hay que verlo por cada servicio. Usted sabe, la ley de presupuestos
se discute cada año, pero acá hay que ver bien cómo trabajamos este tema, cómo hay que hacer los estudios, los análisis presupuestarios y proyectarlo, cómo va a ser para poder ver el tema de la reducción de jornada. Y también hay un tema importante, el tema ciudadano. ¿Cómo vamos a ver este tema de la jornada, pero que no se vea hacia afuera, que vamos a dejar de atender a los usuarios o al público?